Fue un funeral pequeño. Solo unos pocos amigos, algunos familiares lejanos y un ataúd que no contenía ningún cuerpo, solo secretos. Llovía ligeramente mientras el sacerdote hablaba, pero nadie prestaba realmente atención. Estaban demasiado absortos en el escándalo, la vergüenza, el alivio. Claire Whitmore había muerto. O eso creían. Detrás de los árboles, vestida de negro y oculta bajo una capucha, una mujer observaba. Su respiración era constante, no parpadeaba. No era dolor, era el comienzo de algo. Una resurrección envuelta en silencio. 8 años. Eso era lo que llevaban creyendo que había pasado. 8 años desde que su nombre desapareció de los titulares. Desde que su rostro aparecía en todos los canales de noticias. 8 años desde que Ethan Cole quedó libre, con sus pecados enterrados bajo su encanto y su dinero. Pero Claire nunca había muerto. Había desaparecido, sí. Había quemado todos los puentes, borrado todo rastro. Desaparecido como el humo, porque para destruir a un hombre como Ethan no se podía luchar como Claire Whitmore. Había que convertirse en otra persona completamente diferente. Y ahora había vuelto, no para perdonar ni para sanar, para hacerles pagar a todos y cada uno de ellos. No te quedes mirando, forma parte de historias que calan hondo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar, nadie más te lo contará. Estos son los secretos, las cicatrices, las segundas oportunidades. Únete a nosotros, antes de que la próxima verdad también desaparezca. Este es tu lugar. Antes del incendio, antes de los titulares, Claire Whitmore era el tipo de mujer que la gente admiraba en silencio. No era ruidosa, no buscaba llamar la atención, pero cuando pintaba, el mundo parecía dejar de respirar. Su estudio, una habitación pequeña y soleada encima de una cafetería en Asheville, estaba llena de lienzos que hablaban de nostalgia, libertad y dolor. La gente decía que tenía un alma vieja. Ella solo decía que estaba cansada de fingir. Había madurado rápido. Su madre se había marchado cuando Claire tenía 12 años, dejándola a ella y a su hermana menor, Emily, al cuidado de un padre que valoraba más el orden que el cariño. Claire se convirtió en protectora, proveedora y terapeuta de una niña que necesitaba más de lo que ella podía darle. El arte era su vía de escape. Era el único lugar donde no tenía que ser fuerte para nadie. Soñaba con abrir su propia galería, nada lujoso, solo un espacio donde gente como ella pudiera respirar. Entonces apareció Ethan Cole. No era su tipo, demasiado suave, demasiado pulido, pero la escuchaba, la hacía sentir vista. Por primera vez, alguien la admiraba no solo por su arte, sino por el caos que había dentro de ella. Le decía que era brillante, le decía que estaban destinados a construir algo juntos, y ella le creyó. No fue amor a primera vista, fue más lento, más peligroso. El tipo de amor que te envuelve hasta que no sabes dónde acaba él y empiezas tú. La animó a crecer, a arriesgarse. Incluso la ayudó a financiar su primera exposición. Conoció a Emily, se ganó su confianza, se convirtió en parte de la familia. Pero detrás de los cumplidos había preguntas. Detrás del apoyo, control. Empezó a decidir con quién debía quedar, qué cuadros debía exponer, con qué frecuencia debía hablar con su hermana. Y Claire, tan desesperada por aferrarse a ese raro tipo de devoción, ignoró los nudos en el estómago. La verdad es que Claire no se enamoró de Ethan. Se enamoró de la versión de sí misma que veía reflejada en sus ojos. Y así fue exactamente como él la destrozó. Porque una vez que la tuvo, su confianza, su trabajo, su alma, ya no necesitaba amarla. Solo necesitaba que se fuera. Claire siempre había sabido que el éxito, para alguien como ella, no sería fácil. No provenía de una familia adinerada.
No tenía contactos, todo lo que tenía eran sus manos, su visión y la obstinada creencia de que la belleza aún podía importar en un mundo roto. Durante años, pintó en silencio, enviando sus obras a galerías que nunca respondían, pero nunca se detuvo. Entonces llegó la carta. Una galería respetada de Chicago había descubierto su trabajo a través de una pequeña exposición en línea. Querían exhibir su colección. No era solo un sueño, era una validación, una oportunidad real. Leyó el correo electrónico una y otra vez, con las manos temblorosas y el pecho oprimido por la incredulidad. Cuando se lo contó a Ethan, él sonrió ampliamente, la abrazó y le dijo todo lo que quería oír. Te lo mereces. Estoy muy orgulloso de ti. Iremos juntos. Pero detrás de la calidez, algo brillaba en sus ojos, algo frío. En las semanas siguientes, Claire se volcó en el proyecto. Apenas dormía. Su estudio rebosaba de color y emoción. Emily la ayudaba en lo que podía, organizando, enmarcando, animándola. Sentía que era el comienzo de todo por lo que había luchado. Por fin se escuchaba su voz. Al principio, Ethan se mostró como un compañero comprensivo. Se encargó de la logística, habló con los representantes de la galería e incluso ayudó a redactar los contratos. Pero poco a poco empezó a tomar el control. Insistía en revisar su correspondencia por correo electrónico. Le decía que algunas obras eran demasiado crudas, que no eran lo suficientemente comerciales. Cuestionaba sus precios, sus mensajes e incluso sus selecciones de títulos. Tienes que pensar como una profesional, Claire. Ahora esto es un negocio. Ella se resistía con delicadeza, pero cada vez que lo hacía, él se alejaba, emocional y físicamente. A veces durante días, hasta que ella se disculpaba, hasta que accedía. Entonces llegó la sugerencia que no vio venir. «Déjame gestionar las finanzas», le dijo una noche con naturalidad. «Solo hasta que la exposición despegue. Tú tienes que centrarte en tu arte, no estresarte por los números». Claire dudó. Pero Ethan siempre había sido tan organizado, tan sereno. Él hacía que las cosas sucedieran y ella solo quería pintar. Le cedió el control. Ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Pero ella aún no lo sabía. Todavía creía que él estaba de su lado. Todavía creía que el amor significaba confianza. Todavía creía que el futuro con el que había soñado la esperaba en la pared de la galería. No era así. Lo que la esperaba era el silencio, frío, calculado y definitivo. La noche antes de la inauguración de la galería, Claire se paró frente a su obra favorita, una tormenta abstracta de rojos y dorados que ella llamaba Unspoken. Era cruda, honesta, el tipo de obra que le daba miedo mostrar, pero lo hizo, porque por primera vez se sentía digna. No se dio cuenta de la tensión de Ethan esa noche, o tal vez sí, pero la ignoró. Estaba más callado de lo habitual, bebiendo whisky mientras la observaba desde el otro lado de la sala. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Aún así, ella le besó en la mejilla y le susurró: «Gracias por creer en mí». A la mañana siguiente todo se vino abajo. Claire llegó a la galería y se encontró con dos agentes uniformados. Se rió, confundida, hasta que dijeron su nombre completo: Claire Elise Whitmore. Se quedó paralizada. Delante del propietario de la galería, la prensa y la multitud que se había reunido para su gran día, la esposaron y le leyeron sus derechos. Cargos, malversación, fraude, blanqueo de dinero. Dijeron que había robado en la galería, había falsificado registros de donaciones, había transferido miles de dólares a una cuenta privada. Pero Claire ni siquiera conocía el número de cuenta que decían que era suyo. En la sala de interrogatorios, su voz se quebró al repetir una y otra vez lo mismo: «Yo no he hecho nada. Se han equivocado de persona». Es un error. Pero las pruebas decían lo contrario. Transferencias bancarias a su nombre,
correos electrónicos desde su dirección, incluso llamadas telefónicas rastreadas hasta su número. Ethan nunca vino. A Emily no le permitieron verla. Los abogados dijeron que el caso era irrefutable. Pasó 4 meses en la cárcel del condado antes de que su padre pagara la fianza, en silencio, disgustado. Nunca le preguntó si era culpable, solo le dijo que recompusiera su vida. Cuando llegó a casa, su estudio había sido vaciado, sus cuadros desaparecidos, su reputación destruida. La gente cruzaba la calle para evitarla. La galería emitió un comunicado público condenándola. En Internet, desconocidos la llamaban ladrona, estafadora. Su nombre era Veneno. Emily intentó ayudar, pero Claire apenas hablaba. No comía, no pintaba. El silencio que antes le daba paz, ahora la devoraba por completo. Lo que más le dolía no era la traición, era saber, en lo más profundo de su ser, que Ethan había hecho aquello, y nadie la creía. Él se lo había llevado todo, su arte, su nombre, su voz, pero no su mente. Todavía no. Las paredes de la sala psiquiátrica eran blandas, acolchadas, como si el mundo hubiera decidido que necesitaba protección contra sí misma. Claire nunca pensó que acabaría allí, pero después de la sobredosis, 2 frascos de pastillas para dormir y una copa de vino rota, no tuvo otra opción. No habló durante la primera semana. Los médicos lo intentaron, al principio con delicadeza, luego de forma más clínica. Terapeutas con mirada amable y voz firme. «Cuéntanos cómo te sientes, Claire». «Ahora estás a salvo, Claire». Pero Claire no se sentía a salvo. Se sentía atrapada en una vida que no había elegido, dentro de un cuerpo que ya no le pertenecía. Cada respiración le parecía prestada, cada parpadeo, una traición. Emily la visitó 2 veces. Se sentó a su lado, lloró, le suplicó, pero Claire no podía mirarla. No podía soportar la decepción en la voz de su hermana, incluso cuando le juraba que no la culpaba, porque Claire sí la culpaba. Se culpaba a sí misma por confiar en Ethan, por ser ciega, por soñar demasiado. Se culpaba por todo, hasta que entró Nina Harper. Nina no era como los demás, no llevaba la misma máscara de simpatía profesional. Cojeaba, tenía una cicatriz descolorida en la muñeca y una voz que no juzgaba. Le trajo té a Claire en lugar de medicación, libros en lugar de sermones. «Lee esto», le dijo Nina una tarde, dejando caer una novela gastada en el regazo de Claire. «A mí me salvó la vida». Claire no respondió, pero lo leyó. Luego otro y otro. Poco a poco, Nina empezó a hacerle preguntas, no sobre lo que había pasado, sino sobre quién era Claire antes. ¿Cuál era tu color favorito para pintar? ¿Cómo te sentiste la primera vez que alguien pagó por tu trabajo? Preguntas que iban más allá de la vergüenza, más allá del silencio. Y una noche, Claire finalmente respondió, «Me sentía viva cuando pintaba». «Entonces vuelve a pintar», le dijo Nina, «aunque sea con los dedos, aunque sea en la pared», y lo hizo. Al principio eran cosas pequeñas, garabatos en el diario, formas trazadas en el vaho de la ventana, pero luego llegó el carboncillo, las acuarelas y finalmente un pincel. Fue entonces cuando surgió la idea. Empezó como un susurro en el fondo de su mente. No era venganza, no, todavía no, solo un escape, una salida. Le contó todo a Nina, lo de Ethan, la trampa, la traición. Nina no se inmutó, solo escuchó, y cuando Claire dijo, «Necesito desaparecer», Nina asintió. «Conozco a alguien que puede ayudarte». El plan era sencillo pero peligroso. Claire fingiría su muerte, un accidente de coche, un incendio. Algo lo suficientemente complicado como para no dejar restos claros. Nina la puso en contacto con una mujer llamada Grace, especializada en salidas limpias para mujeres que huían de un pasado violento. Claire vendió lo poco que tenía.
transfirió el último dinero que le quedaba a cuentas temporales. Preparó el escenario. Luego, una fría noche de diciembre, condujo su coche por un acantilado, dejó las puertas abiertas, el depósito de gasolina derramándose, y se adentró en el bosque con solo una bolsa y una nueva identidad en el bolsillo. Encontraron los restos 2 días después. Dentro, un bolso quemado con su identificación, restos carbonizados que no pudieron identificar y suficiente historial de inestabilidad emocional como para que todo pareciera creíble. Claire Whitmore fue declarada muerta. El mundo siguió adelante. Y Claire se convirtió en nadie. Vivió fuera del sistema, pasando de ciudad en ciudad. Limpiaba habitaciones de motel con un nombre falso. Servía mesas en lugares donde nadie hacía preguntas. Leía todo lo que podía sobre psicología, derecho penal y seguridad digital. Estudiaba a las personas, cómo mentían, cómo manipulaban, cómo destruían. Cada noche revivía el rostro de Ethan en su mente. No solo su traición, sino también su indiferencia. El hecho de que nunca la llamara, nunca le preguntara nada. Él pensaba que había ganado. Ella le dejó creerlo. Porque la venganza no era un grito, era una semilla. Necesitaba tiempo y silencio y paciencia. 8 años después, estaba lista para florecer. Si esta historia te ha conmovido, te ha traído recuerdos, preguntas o verdades que habías enterrado, tómate un momento. Al igual que este video, deja un comentario. Tu voz importa aquí. No estás solo en lo que has sentido, temido o perdido. Convirtamos el silencio en conexión, una historia, un corazón, una verdad a la vez. En un apartamento polvoriento encima de una casa de empeños en Nuevo México, Claire Whitmore dejó de existir. Se convirtió en Elena Brooks, un nombre sacado de un libro de la biblioteca que le encantaba. Una mujer tranquila y de voz suave que se ocupaba de sus asuntos y pagaba en efectivo. Era una vida invisible y durante mucho tiempo Claire se dijo a sí misma que era suficiente. Era libre. No más susurros, no más titulares, no más Ethan, pero aprendió que la libertad era un pobre sustituto de la justicia. Trabajaba por las noches limpiando oficinas y estudiaba durante el día. Ciberseguridad, derecho, psicología conductual. Aprendió cómo la gente ocultaba cosas, dinero, secretos, delitos. Se unió a foros con seudónimos y conectó con mujeres que habían sobrevivido a hombres como Ethan. Algunas estaban destrozadas, otras estaban enfadadas, algunas habían seguido adelante. Claire no quería seguir adelante, quería que la verdad importara. Entonces, una noche, mientras hojeaba artículos de prensa en una biblioteca, vio su rostro. Ethan Cole, sonriendo, candidato a un cargo público, empresario de éxito, defensor de la comunidad, superviviente de una tragedia personal. La había utilizado otra vez. Su muerte era su tabla rasa. Había reescrito la historia, presentándose como la pareja afligida, abandonada por una artista frágil e inestable que no podía soportar el éxito. Había construido una carrera sobre ello. Claire sintió que se le entumecían las manos. La página se le nubló. Esa noche se paró frente al espejo y miró a Elena Brooks. A salvo, intacta, inútil. Respiró hondo y se hizo la pregunta que había evitado durante 8 años. ¿Qué sentido tenía sobrevivir si no hacía nada con mi vida? Al día siguiente se cortó el pelo, se lo tiñó, compró un teléfono con un nombre falso, volvió al mundo digital. Poco a poco, en silencio, empezó a recopilarlo todo, los viejos correos electrónicos que había archivado antes de desaparecer, los registros financieros, las copias de seguridad de los archivos de su galería, incluso las notas manuscritas que Ethan le había dejado durante su relación. Ahora todo era una prueba, los hilos de una historia que nadie había escuchado la primera vez. Pero ella no la contaría como Claire.
Claire había sido silenciada, así que creó a otra persona, Kate Larkin, una inversora de arte independiente con buen ojo para los talentos emergentes. Se creó un portafolio, una página web, una historia. Poco a poco, volvió a entrar en el mundo del arte con su nueva identidad, ganándose la confianza y el acceso. Y una vez que estuvo lo suficientemente cerca como para volver a ver a Ethan, no a través de fotos, sino en persona, algo dentro de ella hizo clic. No quería matarlo, quería destruirlo, como él la había deshecho a ella. Kate Larkin llegó a Boston con un currículum impecable, un pasado inventado y unos ojos que lo veían todo. Su objetivo no era solo destruir a Ethan Cole, sino desmantelar el mundo que lo protegía, el que había permitido que un hombre con sangre en las manos llegara al poder sin que nadie le hiciera preguntas. No podía irrumpir por la puerta principal, tenía que ser invitada a entrar, así que empezó por los márgenes. Pequeñas galerías, subastas benéficas, colecciones corporativas, compró piezas modestas con una visibilidad estratégica, habló lo justo para que la recordaran, se vistió bien, pero sin llamar la atención, siempre observando, siempre escuchando. No tardó mucho en que alguien mencionara la fundación de Ethan, un verdadero defensor de las artes, decían, especialmente después de lo que le pasó a su difunto socio. La mentira le revolvió el estómago. Sonrió. Me encantaría conocerlo. La presentación se produjo a través de una galería de Cambridge. Claire Kate lo hizo a la perfección. Se vistió de azul marino, no de negro. Se recogió el pelo y se maquilló muy poco. Fría, elegante, sin pretensiones. Ethan la recibió con su característica calidez, el encanto del político. Si la reconoció, no lo demostró. Le estrechó la mano. Encantado de conocerla, señorita Larkin. Ella le apretó los dedos con demasiada fuerza. Igualmente, desde ese momento, estaba dentro. Durante los meses siguientes, se posicionó como inversora y luego como donante. Ofreció su apoyo a uno de los programas de su fundación. Él la invitó a almorzar. Se rieron, compartieron ideas, y cada vez que se marchaba, sentía el peso del recuerdo. Su voz, su traición, la mirada en su rostro cuando la arrestaron. Él no tenía ni idea. Ella mantuvo sus emociones bajo control, concentrada. Cada palabra que pronunciaba, cada movimiento que hacía, estaba medido. Grababa las conversaciones. Hacía capturas de pantalla de los correos electrónicos. Descargaba archivos de las redes internas. No solo estaba recopilando pruebas, estaba construyendo una narrativa, una que pudiera desmantelar su imperio desde dentro. Lo más difícil no eran las mentiras. Eran los momentos entre medias. Cuando Ethan hablaba de arrepentimiento, cuando mencionaba a Claire, con ese tono triste, como si la hubiera amado, como si hubiera sufrido, le daban ganas de gritar, de agarrarlo por el cuello y obligarlo a decir su nombre, su verdadero nombre, admitir lo que había hecho. Pero eso no era justicia, era un impulso, y Claire Whitmore había muerto por una razón. Kate Larkin había venido a terminar lo que había empezado. Cuanto más profundizaba, más se acercaba a la verdad y más peligroso se volvía todo. Kate Larkin ya no era solo la socia de Ethan. La invitaban a reuniones, eventos privados e incluso a cenas con sus aliados más cercanos. Cada habitación en la que entraba revelaba nuevas capas de engaño. No eran solo hombres de negocios. Eran los artífices del éxito de Ethan, los mismos que probablemente habían ayudado a encubrir lo que le había hecho a Claire hacía tantos años. Uno de ellos era Ryan Marks. No había cambiado mucho. Quizás era más viejo, pero seguía siendo engreído, con el mismo encanto vacío que usaba cuando era el supuesto amigo de Claire. Había testificado en su contra, alegando que ella había desviado dinero a espaldas de Ethan. Ahora dirigía la división de adquisiciones de arte de Ethan. Ella también le estrechó la mano. Sonrió.
Observó sus ojos. Él no la reconoció, o tal vez sí, pero se negó a creer que el fantasma que tenía delante fuera real. El plan de Kate se aceleró. Instaló un programa espía en los ordenadores de la oficina. Clonó discos duros. Accedió a registros financieros que revelaron lo que ya sospechaba. La fundación de Ethan no solo blanqueaba dinero, sino que también eliminaba a personas. Desacreditaba a las víctimas. Silenciaba a los denunciantes. Ahora tenía pruebas. Pero las pruebas no eran suficientes. Necesitaba una última pieza, una confesión. Fue entonces cuando todo estuvo a punto de desmoronarse. Todo empezó con Emily. No había visto a su hermana en 8 años, pero una tarde, al salir de una galería, Claire lo sintió antes de verlo. Unos ojos fijos en ella. Una presencia. Se giró y allí estaba. Emily, más mayor, más sabia, pero seguía siendo Emily. Sus miradas se cruzaron y Claire sintió que su mundo se derrumbaba. Emily abrió los labios con incredulidad. ¿Claire? Claire se quedó paralizada. Aquella palabra sonó como un trueno. Empujó a Emily hacia un callejón lateral, con el corazón a 1000 por hora. «No digas ese nombre», susurró. «Aquí no». Emily la miró como si estuviera contemplando un milagro. O una pesadilla. «Estás viva». «¿Por qué no?» No había tiempo. Tenía que desaparecer. Tienes que entenderlo. Las lágrimas nublaron los ojos de su hermana. Creía que habías muerto. Tenía que hacerlo. Pasaron 1 hora en el coche de Claire, aparcado bajo un puente, donde Claire le contó todo. Lo que Ethan había hecho, lo que había construido, lo que estaba a punto de hacer. Emily le rogó que se detuviera. «No tienes por qué hacer esto. Ya no eres ella. No eres la venganza». Claire apartó la mirada. «No lo hago solo por mí». El silencio de Emily fue doloroso. Finalmente dijo, «Entonces termínalo. Pero después, vuelve a casa». Claire asintió con la cabeza. No sabía si podría hacerlo, pero quería hacerlo. La noche de la gala llegó como un trueno. La fundación de Ethan celebraba una década de impacto, un evento de etiqueta celebrado en un salón acristalado con vistas al puerto. Políticos, periodistas, directores ejecutivos. Todos los que importaban estaban allí, incluida Kate Larkin. Se movía entre la multitud como el humo, tranquila, invisible, peligrosa. Ya había enviado información anónima a periodistas de investigación. Había enviado discos duros a investigadores federales, con direcciones falsas. Lo que iba a pasar esa noche no era para reunir pruebas. Se trataba del momento, el enfrentamiento, la verdad. Ethan la encontró cerca del balcón, con una copa en la mano y las luces de la ciudad a sus espaldas. «Ahí estás», sonrió. «¿Me robas un minuto?» Ella asintió en silencio. Se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja, «¿Sabes? No me había emocionado tanto con un proyecto desde Claire. Ella era complicada, pero talentosa. Trágica en realidad. Las palabras no le dolían como antes. Ardían más lentamente, más limpias. «¿Trágica?», preguntó ella, inclinando la cabeza. Él asintió. No podía soportar la presión, o tal vez simplemente no quería tener éxito. Algunas personas se sabotean a sí mismas. Claire dejó el vaso sobre la mesa. Se volvió completamente hacia él. O quizá algunas personas son saboteadas. Ethan parpadeó. Ella se acercó más. Y quizá no permanecen muertas. La máscara se resquebrajó. Él la miró fijamente. «¿Tú eres...?» «Sí». Su voz se redujo a un susurro. «Eso es imposible». «No», dijo ella. «Es justicia». Sacó una pequeña memoria USB y se la puso en la mano. «Esto es una copia de todo. Las transferencias, las falsificaciones, las víctimas silenciadas, las cuentas en paraísos fiscales». Él miró a su alrededor, presa del pánico. «¿Qué quieres?» «Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que pierdas todo lo que has construido sobre mis cenizas». Él intentó sonreír con sarcasmo. «No tienes pruebas de que yo haya hecho nada de eso. Lo confesaste en una grabación hace 3 noches», dijo ella.
En tu oficina, pensaste que solo estaba desahogándome, ¿recuerdas? Te pregunté si alguna vez te arrepentiste de lo que le pasó a Claire. Dijiste, y cito textualmente, ¿arrepentirme? No. Ella me lo puso fácil, yo solo limpié. Ethan palideció. Ella dio un paso atrás. Las personas a las que pisoteaste se están levantando, Ethan, y recuerdan, el pánico se apoderó de él. Pero Claire no se quedó a verlo desmoronarse. Salió de la gala y se adentró en la noche con el corazón latiendo con fuerza. No por la rabia, sino por el alivio. Había imaginado ese momento durante años. Pensaba que la llenaría de triunfo, pero lo único que sentía era calma. No necesitaba aplausos. No necesitaba la venganza para rugir. Solo necesitaba que todo acabara. Y así fue. A la mañana siguiente, los titulares estallaron. Un denunciante expone la corrupción en la Fundación Cole. Ethan Cole dimite en medio de una investigación. Su rostro, que en otro tiempo había sido símbolo de la reforma, ahora aparecía sobre acusaciones de fraude, manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. Claire no sonrió al ver las noticias. Exhaló. 3 días después, se reunió con Emily en una playa a la que solían ir de niñas. Se sentaron en la arena mientras salía el sol. Claire no había tocado un lienzo en 8 años. Ahora había traído uno. ¿Crees que puedo empezar de nuevo?, preguntó. Emily le tomó la mano. Ya lo has hecho. Claire mojó el pincel en el mar y comenzó de nuevo. Durante la mayor parte de su vida, Claire pensó que sobrevivir era cuestión de resistencia, de apretar los dientes, seguir adelante y fingir que el pasado no existía. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar, y la venganza, por muy justificada que sea, no llena los vacíos que dejan las personas. Cuando se calmó todo, Claire no se sintió victoriosa, se sentía vacía, porque la verdad era que Ethan no era solo el villano de su historia. Había sido un espejo que reflejaba su necesidad de ser vista, de ser amada, de ser validada. Y cuando ese espejo se rompió, la obligó a mirarse a sí misma, a mirarse de verdad. Vio a una mujer que lo había dado todo por todos menos por ella misma. Vio a alguien que una vez había creado belleza a partir del dolor y había olvidado que tenía el poder de volver a hacerlo. Se había hecho justicia, no con fuego ni con furia, sino con claridad. Y en esa claridad, Claire descubrió algo que había perdido mucho antes de que Ethan la destruyera. Su voz. No la que usaba en los tribunales, o la que susurraba en habitaciones oscuras, sino la que salía de sus manos, de sus colores, de su pincel. Nunca se trató de venganza. Se trataba de recuperar algo que nadie podía falsificar ni forjar. Se trataba de recordar quién había sido siempre, incluso cuando el mundo lo olvidó. Claire Whitmore ya no existía en los registros públicos, pero en los rincones tranquilos del mundo del arte, su nombre comenzó a resurgir, no vinculado a ningún escándalo, sino a obras poderosamente íntimas, firmadas solo como C.W. Se mudó a un pueblo costero de Oregón, tranquilo y azotado por el viento, donde nadie hacía demasiadas preguntas. Allí abrió un pequeño estudio con ventanas altas y sin placa en la puerta. La gente entraba por curiosidad y salía transformada. Sus cuadros hablaban sin necesidad de explicaciones. Contaban historias de renacimiento, de dolor llevado con delicadeza, de un silencio que no era vacío, sino sagrado. Emily la visitaba a menudo. No hablaban mucho del pasado. Algunas heridas no necesitaban ser reabiertas, pero cuando lo hacían era sin rencor, solo con comprensión. Claire nunca reclamó su antigua identidad, nunca concedió entrevistas. Cuando la prensa intentó localizarla, volvió a desaparecer, esta vez por decisión propia. Se dedicó a orientar discretamente a jóvenes artistas. Les ayudó a navegar por un mundo que seguía siendo tan rápido para juzgar y tan lento para creer. Nunca contó lo que había sobrevivido. Solo escuchaba. Y a veces, escuchar era suficiente.
Lo que ahora ofrecía al mundo no era venganza, era la verdad traducida al color. Y eso, decidió, era un legado que merecía la pena dejar atrás. ¿Qué harías si el mundo borrara tu nombre? Si alguien a quien amas convirtiera tu vida en una mentira y se marchara sonriendo. Claire Whitmore decidió desaparecer, dejar que el mundo creyera que se había ido. Pero no desapareció por miedo. Desapareció para encontrar la fuerza para volver y recuperar su voz. No todo el mundo tiene la oportunidad de reescribir su historia. Pero quizá tú sí. Quizá hay algo dentro de ti que el mundo ha intentado silenciar. Una verdad, un recuerdo, una voz que nadie quería oír. Así que ahora te preguntamos, si tuvieras una oportunidad de volver, no solo para sobrevivir, sino para volver a vivir de verdad, ¿qué harías? ¿Buscarías justicia o elegirías la paz? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte tus pensamientos, tus historias, tu verdad. Y si esta historia te ha emocionado, te ha inspirado o te ha hecho pensar en alguien a quien quieres, no te lo guardes para ti. Compártela. Suscríbete. Ayúdanos a dar voz a las historias que merecen ser escuchadas, porque a veces la venganza más poderosa es recordar quién eres realmente y no dejar que nadie te lo quite nunca más.